Listo, están al aire. Muy bien. Vamos a... Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo esta tarde de Barra de Renacedi, de Barra de Opinión. Es un programa más que presentamos y que no es la excepción para presentar unos temas interesantes y sobre todo personalidades que nos acompañan. Así ha sido en las anteriores barras y esta vez confirmamos la regla. El tema que vamos a platicar en esta ocasión, como ustedes habrán visto ya en estas barras, pues no necesariamente están directamente ligadas a la cuestión electoral, sino que tratamos temas relacionados precisamente con la inclusión, con los derechos humanos, no discriminación, y este tema pues trata de eso. Es un artículo que queremos que nos explique de viva voz precisamente uno de sus autores, es el maestro Javier Martín Reyes. Ustedes lo podrán haber visto en las redes sociales, en Twitter. Es un analista político y jurídico muy interesante con sus propuestas y sus análisis. Y el tema es titulado un dilema inevitable del COVID-19, cómo salvar más vidas cuando se acaben las camas. Es un artículo del 11 de abril presentado en la revista Nexos, obviamente, o bueno, como se podrá notar, pues previo a la emisión a la guía bioética o guía de asignación de recursos escasos que presentó el Consejo General de Salubridad, que fue a final de precisamente del mes de abril. Y bueno, en esta ocasión estará un servidor, Saúl Rodríguez, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y la consejera Mabel Hernández, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a quien le voy a pedir que nos ayude con la presentación de nuestro ponente. Por favor, Mabel. Muchas ¿Qué gracias. tal? Gracias, buenas tardes. Bueno, pues Javier Martín Reyes actualmente se desempeña como profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos y como coordinador de la licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestro por la Universidad de Columbia, en Nueva York, y doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante el invierno y primavera de 2009 fue estudiante visitante en la Universidad de Chicago. Es autor del libro Reforma en materia de justicia cotidiana, Fondo de Cultura Económica 2018 y coautor de La República Laica y sus libertades, las reformas a los artículos 24 y 40 constitucionales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2015. Sus trabajos han aparecido en obras colectivas como La injusticia electoral a examen, CIDE e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2019, 2016, y La Constitución Política de los Estados Unidos comentada, de Tirant Leblanc, y Web e Societat Democrática de Academia University Press de 2018, y Das politische System Mexicos de Springer 2015. En revistas académicas como Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Justicia Electoral, Juez, Gestión y Política Pública, Jurídica Ibero y América Latina Hoy, así como en espacios como The Washington Post, Nexus, Este País, Animal Político, The Huffington Post y etcétera. Foro Jurídico, Configuraciones, El Norte, Milenio, El Universal y Reforma. Se ha desempeñado como profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Lógica y Análisis de Normas en la Universidad Iberoamericana y el CIDE. Ha sido servidor público en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Sala Superior como en la Sala Regional Monterrey, en donde se desempeñó como secretario ejecutivo. Sus líneas de investigación están relacionadas con el derecho constitucional, el derecho electoral, la laicidad, la interpretación y la argumentación jurídica, así como con el estudio empírico de las cortes y los jueces. ¿Sería cuánto?
Bueno, pues muchísimas gracias, Mabel. Y haríamos una primera pregunta, Javier. ¿Cómo fue que surgió el interés por escribir este artículo y trabajar sobre esta propuesta? La vinculación que hubo entre los coautores y para que nos platicaras, pues, en qué consiste o cuáles son las ventajas de contar con esto a lo que se le llama triaje o triage. Tú nos podrás comentar. Gracias. Hombre, pues digo, antes que nada, muchísimas gracias obviamente a Renacer y muchas gracias en particular al consejero Saúl Rodríguez, también obviamente a la consejera Mabel Hernández, ¿no? Por la amable invitación, por estar aquí, por invitarme. Les decía hace rato que bueno, yo trabajé algún buen rato en lo electoral, entonces pues siempre es una materia que me gusta mucho, siempre que regreso de alguna manera, ¿no? a espacios pues más electorales como este, me da gusto saber, ¿no? de amigos y de conocidos de amigos que están platicando, y me da todavía más gusto, ¿no? que una red de este tipo, ¿no? esté discutiendo temas mucho más amplios que los estrictamente electorales. Yo tengo la impresión que de repente en el electoral como que nos gana la sobreespecialización, ¿no? Y obviamente eso pues tiene razones estructurales y normativas, ¿no? O sea, tenemos una jurisdicción electoral especializada, tenemos organismos administrativos especializados a nivel nacional y también a nivel local. Las normas que aplicamos, pues también, ¿no? Son algunos pedazos fundamentalmente muy concretos de la Constitución, normas adjetivas y sustantivas especializadas, y de repente creo que eso es lo que hace, y creo que todo nos pasa, pues de repente como que no la pasamos o no la pasábamos solo hablando de temas electorales, ¿no? Entonces, de verdad que lo celebro mucho, me da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes. Y pues a ver, para responder a la primera pregunta, Saúl, voy a tratar de no ser muy extenso, porque además como esta historia ya ha sido muy larga, de repente luego lo que me pasa es que ya me sigo, entonces siéntanse ahí con toda la libertad de interrumpirme y de irme diciendo cosas, ¿no? Este artículo, ¿cómo nace? Pues nace de un contexto que ya todos conocemos que es el de esta pandemia, y a partir de una cosa, ¿no? O de un pronóstico que en un momento parecía que era evidente y que no iba a haber de otra, ¿no? Esta pandemia nos agarra no solo a nosotros, sino al mundo con condiciones hospitalarias y de salubridad en general, pues que evidentemente no estaban diseñadas para enfrentar los retos que aquí teníamos, ¿no? Sabíamos, por la evidencia comparada, México tuvo una gran ventaja, así como otros países, y fue que nosotros sí pudimos aprender o tuvimos la oportunidad de aprender de las experiencias de otros países, ¿no? A China y sobre todo a Europa los agarró mucho más por sorpresa, pero nosotros pudimos tener la oportunidad de ir aprendiendo y ya se iban perfilando muchas cosas. Una de las cosas que parecía que inevitablemente iban a suceder es que el número de camas de terapia intensiva y de respiradores, que como sabemos son recursos de medicina crítica que se necesitan en muchísimos casos, ¿no? Hay muchas personas que se enferman por COVID y que quedándose en casa, con cuidados, ¿no? Con mucha hidratación, con cierto tipo de medicamentos para controlar temperatura y demás, pueden salir relativamente bien. Pero sabemos que también que hay un montón de factores que hacen que se complique esto, particularmente pues muchas condiciones de salud y también la edad. Entonces, había como un diagnóstico muy claro de que pues, las camas se iban a llevar, ¿no? Eso, por supuesto, lo tenían mucho más claro los médicos que los abogados o los politólogos, ¿no? O los administradores públicos. La verdad es que yo tengo la fortuna de haber estudiado tanto en el CIDE como en la UNAM, y el CIDE en particular creo que es un espacio como muy interdisciplinario, ¿no? Entonces tengo muy buenos amigos ahí que se han dedicado a muchas cosas, en particular uno que es el director ejecutivo de una organización que se llama Nosotros, que es una organización muy interesante, que incluso por ahí tiene algunos litigios en materia electoral. Y sí tengo que ser muy sincero porque creo que Luis Fernando Fernández, que es el director, creo que fungió como el eje articulador. En Nosotros también hay uno de los médicos de ese grupo, que es Andrés Castañeda, y Andrés es muy buen amigo y colabora mucho con Adrián, que fue el otro médico del grupo, ¿no? Que estoy muy metido, Adrián Soto
Mota, ¿no? Entonces, un poco ellos tenían ellos empezaron a trabajar, yo me sumé un poco como en una segunda etapa del proyecto. Ellos lo que querían hacer, y déjame ponerlo así en términos muy sencillos, era una calculadora, ¿no? Una calculadora que nos dijera quién tenía más probabilidad, ¿no?, de beneficiarse de un respirador o de una cama de terapia intensiva, ¿no? Y el artículo se llama Un dilema inevitable porque aquí sí estamos frente a un genuino dilema, ¿no? Si las camas ya sabíamos que se iban a llevar y que no iban a alcanzar para todos, íbamos a tener que enfrentar la decisión de cómo asignar esas camas, ¿no? Y ellos trabajaron una fórmula, obviamente basada en evidencia médica, una fórmula matemática para generar esta calculadora, y a mí me buscan para que veamos la parte jurídica, ¿no? Entonces, a mí lo que me toca es acercarme con ellos, entender qué es lo que están haciendo y ver, obviamente, cuáles eran las posibles ventajas y desventajas en términos jurídicos, por dónde se podía atacar. Y sí debo decir que creo que al final lo que ellos hicieron, y eso sí es un mérito, pues fundamentalmente del grupo de los médicos que lo estuvo trabajando, fue una calculadora que se presentó hace pues ya algo de tiempo. Yo sé que, ¿no?, el tiempo es relativo y vaya que esta pandemia no lo ha dejado. Este artículo lo sacamos el 11 de abril, pues ya ha pasado prácticamente mes y medio 2 meses y medio desde que salió, y lo que sí puedo decir es que era un modelo técnico muy sólido, ¿no? Y esto conecta, y a punto hay una primera reflexión, y si quieren eso lo podemos ir platicando como más adelante, que creo que es muy relevante para todos los que somos operadores jurídicos, ¿no? Seamos abogados o no. Y es que creo que nuestra concepción del derecho, por fortuna, ha ido cambiando mucho, ¿no? Por ejemplo, sabemos que una de las cosas que se utilizan en materia electoral y en materia de derechos fundamentales, pues es el famoso test de proporcionalidad, ¿no? Y el test de proporcionalidad puede tener muchos problemas, pero tiene una gran ventaja, digamos, en términos, déjenme ponerlo así, filosóficos. Y es que lo que nos pide es que veamos o tratemos de anticipar con la mejor evidencia posible cuáles son los posibles efectos que tienen diferentes normas en diferentes derechos, ¿no? Cuando ponderamos, cuando hacemos la proporcionalidad en sentido estricto, diría Alexi, pues lo que estamos tratando es de pesar cuáles son los efectos que se generan en términos de los beneficios de un derecho y los costos de otro, ¿no? Entonces, son test muy empíricos y jurídicamente muy cargados a la parte probatoria. Los temas de discriminación también los hemos empezado a entender así, ¿no? Los famosos niveles de escrutinio que importamos de la jurisprudencia estadounidense o los juicios de igualdad, ¿no?, que hemos importado más de la jurisprudencia, por ejemplo, de España. También los que nos piden ver de alguna manera es qué tan sobreinclusivas o subinclusivas son las medidas, es decir, qué tan bien ajustada está un trato diferenciado para alcanzar como una finalidad, ¿no? Entonces, en la medida en que estas nuevas metodologías, que creo que por fortuna han ido ganando cada vez más terreno, ¿no?, en el derecho en general y con los operadores jurídicos en particular, son muy demandantes de evidencia, ¿no? Entonces, yo la primera reflexión que dejé aquí es, a mí una cosa que me emocionó mucho, ya si quieres lo platicamos, tú me vas diciendo más del modelo, después de lo que pasó, y etcétera, fue que para hacer una buena justicia, y obviamente aquí, ¿cuál era el gran problema jurídico? Pues había un problema de igualdad, ¿no? Había que adoptar un criterio para decir a quién le tocaba una cama, a quién no le toca una cama. Y eso necesariamente, por la naturaleza misma de la situación y de la pandemia, pues iba a pasar por condiciones de salud o de edad. O sea, quien tiene una mayor probabilidad de sobrevivir es quien tiene mejores condiciones de edad, ¿no? Y un poco la propuesta que se hizo aquí, que también se hizo, creo que en cierta medida con la guía bioética y que se ha hecho en muchos lados, ¿no?, parte de un supuesto filosófico muy básico, controvertido, por supuesto, pero creo que todos podemos entender intuitivamente, y es que todas las vidas valen lo mismo, ¿no?
Y si todas las vidas valen lo mismo, la mejor manera que tenemos de maximizar el número de vidas que se salva es asignar estos recursos escasos, escasísimos, podríamos decir, a quien tiene una mayor probabilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, dado que ese era el problema, pues obviamente la pregunta es qué tan buena es la... O sea, aquí la pregunta fundamental era probatoria, y era qué tan buena era la calculadora. Y sí puedo decir que esta calculadora, ¿no?, que trabajó el grupo de los médicos es una calculadora particularmente buena. O sea, este texto salió de nuevo hace dos meses y medio. Durante todo este tiempo ellos han estado trabajando muy intensamente para probarla, ¿no? Y sí te podría decir que levantamiento tras levantamiento de datos, lo que ellos se van topando es que es un extraordinario predictor, ¿no?, de las probabilidades de sobrevivir. Ya hay algunos trabajos que incluso están en prensa para pasar obviamente pues por todo el proceso de revisión, pero digamos, para regresar al punto, fue así como me involucré y fue también así como me emocioné, ¿no? Porque digo, a mí todos estos temas de la intersección del derecho con otras disciplinas me interesan mucho, toda la parte empírica y probatoria y cómo la vamos incorporando, ¿no?, hasta a nuestras decisiones jurídicas, institucionales también, siempre ha sido una pasión, y esta, la verdad, tengo que decirlo, fue una extraordinaria oportunidad. Y de nuevo, trabajar con gente muy cargada a la parte médica, ¿no? Adrián y Andrés son, y Juan Gutiérrez son médicos, gente que también sabía mucho de política de salud y de políticas públicas en general, ¿no?, como Luis Fernández, y pues yo aportando ahí la parte jurídica, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo tengo una pregunta para ti, Javier, para continuar con esta discusión, y es que, como bien mencionaste, pues este artículo fue publicado de manera previa a que se emitiera por parte del Consejo de Salubridad General la guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Entonces, por ese lado, bueno, nos gustaría saber pues las diferencias que tiene la propuesta que hacen y las ventajas con respecto a esta guía bioética, ¿no? Y que dio mucho de hablar en su momento, ¿no? Sí, mira, yo creo que eso es una cosa muy, pues como muy sintomática de la gravedad del problema. Esta propuesta que trabajamos, la calculadora, para decir quién tiene más probabilidad y a quién se le tiene que asignar, fue algo que trabajamos, yo te podría decir, de manera casi independiente y autónoma, ¿no? Siempre hubo una pretensión, obviamente, que las autoridades, ¿no?, pudieran utilizarla como un insumo. Nunca la hicimos así como una propuesta ni única, ni como una panacea, ni como una solución mágica, pero sí queríamos que se comentara, que se entendiera y que en su caso aportara ahí a la toma de decisiones. De manera, pues no curiosa, porque pues es obvio que yo creo que pues en muchas partes del mundo se está pensando exactamente lo mismo, ¿no? Una comisión de ética, ¿no?, del Consejo de Salubridad General, que yo creo que aquí hay que enfatizar, ¿no?, que el Consejo de Salubridad General es una autoridad que tiene rango constitucional, ¿no? Que creo por razones muy entendibles, pues no habíamos estudiado mucho, ¿no? Yo tengo ganas ahí más adelante de escribir algo, pero pues yo casi podría asegurar que si uno hable cualquier libro de derecho constitucional, ¿no?, cargado, digamos, a la parte obviamente orgánica, pues no se va a encontrar ni con un capítulo ni con un apartado dedicado al Consejo de Salubridad, así como autoridad constitucional. Pero lo cierto es que es una figura, ¿no?, que si uno ve cuáles fueron las razones que llevaron a su creación, desde obviamente el Congreso, ¿no?, que terminó aprobando la Constitución de 1917, y si uno ve la evolución, ahí creo que realmente los trabajos de José Ramón Cosillo y sus coautores son fundamentales para entenderlo. Pues es una autoridad muy poderosa, ¿no? Y está pensada justo, digo, no para esta pandemia en particular, porque pues era obvio que no estaban pensando en el COVID-19 en 1917, pero sí para este tipo de emergencias sanitarias. Y había una lógica muy clara del Consejo de Seguridad, y es que en tiempos de emergencia, y eso sí el constitucionalismo nos los ha dicho un montón de veces, ¿no?, lo que hace es que el balón tenga que estar
primero en la cancha del Ejecutivo, ¿no? El poder del Estado, que tiene la capacidad de tener una reacción mucho más rápida, mucho más efectiva, que tiene los instrumentos, es el Poder Ejecutivo. Y no en balde, el Consejo de Salubridad General depende del presidente de la República, pero al mismo tiempo es un órgano, junto con el secretario o la Secretaría de Salud, que tiene funciones autónomas, que en opinión de muchos, y creo que eso es correcto, tiene incluso facultad para regular, ¿no? O sea, obviamente yo sé que esto sería un anacronismo, pero así como hoy en día hablamos de la facultad reguladora del Instituto de Telecomunicaciones, de la Comisión de Competencia, del mismo INE o del INAI, creo que también tendríamos que entender que el Consejo de Salubridad sí tiene esta facultad para dictar medidas de tipo normativo, es decir, crear genuinamente normas generales. Bueno, el Consejo de Salubridad General, por desgracia, y eso creo que también lo ha trabajado muy bien, ¿no? Cosío y sus coautores, ¿no? No se le ha dotado, ¿no? ni del presupuesto ni de la estructura necesaria, pero una de las grandes virtudes es que sí tiene una comisión de ética, ¿no? El Consejo de Salubridad. Y al mismo tiempo que nosotros estábamos trabajando, ¿no? Esta propuesta, la comisión de ética, al mismo tiempo, sin que nosotros lo supiéramos, yo creo que ahí fue una cosa de que no sabíamos que estábamos trabajando en los mismos temas. Incluso más adelante tuvimos reuniones y un poco lo platicábamos, era pues que sí, los dos grupos, déjame ponerlo así, andábamos pensando como en exactamente los mismos problemas, y también curiosamente con una integración como muy similar, ¿no? Porque pues obviamente en el Consejo de Ética había abogados, había filósofos, había también, por supuesto, médicos, y había también expertos en bioética, y de este lado pues como que teníamos un mix muy parecido. En términos de cómo se fueron dando las cosas, yo sí podría decirte que creo que este es un gran ejemplo de cómo el derecho fracasó, o de cómo las instituciones fracasaron. Porque de una manera un poco extraña, ¿no? Nuestro artículo sale el 11 de abril, que si no mal recuerdo creo que fue un sábado. Salió temprano, porque pues Nexos siempre publica las cosas temprano. Debo decir que también sí pasamos por un proceso de revisión. O sea, la gente de Nexos pues tiene un blog de datos y demás, y muchas veces cuando uno manda cosas que tienen mucho numerito, se lo pasan a esa gente porque le echa un ojo. Nos hicieron muchas preguntas, creo que se respondieron de manera bastante adecuada. Sale el artículo el sábado, y ese mismo sábado en la tarde, si no mal recuerdo, desde el Twitter del Consejo de Salubridad, que yo creo que un montón nos entendamos que el Consejo de Salubridad tenía Twitter, publica lo que se presenta como una guía bioética. En ese momento no quedaba claro si era obligatoria, si no era obligatoria, si era la versión final o si era una propuesta. Sí debo decir que yo me acuerdo cuando la vi, tenía incluso hasta algunos temas de redacción y demás, que era muy claro que era un borrador. Ya después nos enteramos que nada más era un borrador, pero se presentó como si fuera la guía. Y lo que pasó, pues de manera inevitable, es que la prensa empezó a hablar de como si fuera una versión definitiva, y muchos expertos empezaron a pronunciar. ¿Qué diferencias tiene, ¿no? Y a ver, y aquí me sirve como para hablar un poquito de los detalles técnicos de esta propuesta que trabajamos nosotros, y después lo que trabajó la Comisión de Ética del Consejo de Salubridad. La calculadora que trabajó, o que trabajamos, ¿no? en el grupo, por supuesto, obviamente los médicos, lo que utilizaba era la evidencia ya disponible de los pacientes del COVID en otras partes del mundo, ¿no? Dicho de otro modo, se toma la información de estudios publicados, ¿no? en China y en otros lados, y a partir de esas variables se construyó una calculadora, ¿no? Entonces, primer gran punto, la nuestra es una calculadora que sí utiliza evidencia específica para COVID. Lo que hizo, y además, y es una calculadora como muy precisa, ¿no? O sea, es decir, utiliza 7 variables, ¿no? Fundamentalmente médicas, que son relativamente fáciles de medir, ¿no? En el sistema sanitario mexicano, ¿no? Y utiliza también la edad, porque la edad, aunque no nos guste, sí es un gran predictor de
de éxito, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, los datos por edad, o sea, la probabilidad de que un niño, ¿no? de 5 años se muera es bajísima, la probabilidad de que alguien de 12 años se muera es bajísima, incluso la probabilidad que alguien de 20, 21 años muera es en promedio muy bajo. La probabilidad de que alguien mayor de 65 años muera, pues es mayor del 30% en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí había, ¿no? Entonces, era una calculadora, déjame verlo así, como muy fina, que utilizaba la evidencia disponible y que tenía una característica que era, incluso si no podías medir todas las cosas, ¿no? Podías utilizar las variables disponibles y te daba una buena predicción. Lo que hizo el grupo de la vía de bioética, y creo que fue fundamentalmente por razones de tiempo, fue básicamente copiar un modelo de un artículo también no arbitrado, o sea, era un artículo que sacan investigadores de la Universidad de Pittsburgh, ¿no? Y que lo que proponía era otra calculadora. Ahora, esta otra calculadora que tenía, utiliza un método que se llama SOFA, ¿no? Y para ponerlo en términos sencillos, es una calculadora también para recursos, obviamente, de medicina crítica, pero que ya está muy consolidada y que no utiliza evidencia para COVID, ¿no? Esto tiene varios problemas, ¿no? El primero de esto es, hay evidencia que este método, el famoso SOFA, es malo cuando se trata de epidemias, ¿no? O sea, lo más parecido que hemos tenido, ¿no? al COVID-2, pues fue la epidemia del H1N1, y sí tenemos evidencia de que este método no es particularmente bueno para medir, ¿no? La probabilidad de sobrevivir en este tipo de contextos específicos. Y el segundo, y yo creo que más grande problema, es que prácticamente ningún hospital en México tiene las condiciones para implementarlo, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, de nuevo, creo que por un tema de tiempo fundamentalmente, se toma este estudio muy comentado que propone este método, se importa directamente, o sea, si uno compara lo que hizo, ¿no? Estos investigadores de la Sociedad de Pittsburgh y después lo que hizo el Comité de Ética, es una traducción literal, ¿no? Por lo menos de esta parte como tal, ¿no? Entonces, era una calculadora, déjame ponerlo así en términos muy, muy llanos, pues pensada para un contexto hospitalario como el de Estados Unidos, con muchas mayores capacidades que el mexicano y de muy difícil implementación. La otra cosa, y ahí, si quieren, luego lo hablamos más, ustedes ahí me van diciendo, es, sí tenía unos temas ya jurídicos muy complicados, ¿no? Esta era una calculadora que por razones no explicadas ni en el estudio de Pittsburgh ni en la propuesta del Consejo de Salubridad General, lo que hacía de alguna manera era, déjame ponerlo así, como quitarle precisión a la calculadora, ¿no? O sea, el SOFA, voy a poner un número, te podía dar una escala, ahorita no recuerdo bien, pero ponle de 16 puntos, ¿no? Y lo que hacía esta calculadora era dividir esos 16 puntos como en 4 grupitos, ¿no? Y a partir de ahí asignaba cierto número de puntos, ¿no? Y esto es como si, para poner una analogía yo creo que muy sencilla, ¿no? Uno si es profesor y le hace un examen a los alumnos, ¿no? Y dice, bueno, aquí la calificación va a ser del 1 al 100, ¿no? Y uno llega, califica y demás. Y en vez de a los alumnos darle la probabilidad, su resultado y decirle, fulanito sacaste 87, sutanita tú sacaste 94 y la otra persona sacó 56, llegas y compactas esa escala de 100 en 4. Dices, pues los que hayan sacado de 0 a 25 van a tener un punto, los que tengan de 25 a 50 van a tener 2, de 51 a 75, 3, de 76 a 100, como 4, ¿no? ¿Eso qué bronca tiene? Pues que la probabilidad de que haya empates es mucho más alta si utilizas la escala de 4 puntos que si utilizas la escala de 100. Entonces, tomas una escala que es muy amplia, no tan amplia, o sea, eran 16 puntos, pero bueno, 16 puntos son 16 y lo compactabas. Entonces, bueno, pues eso te generaba un montón de empates, ¿no?
Entonces, esa primera variable de tu score en el SOFA, luego simplificado, pesaba la mitad, ¿no? En ese cálculo de cuántos puntos estaban a ti para ver si te tocaba o no un recurso de medicina crítica. Y la otra cosa, que de nuevo ahí sí era todavía más problemática, es que la mitad del peso, ¿no? de tu score en la propuesta de la guía bioética dependía de si habías tenido condiciones médicas previas o no. Entonces, ¿qué problemas tenía esto? ¿No? Había problemas puramente técnicos, o sea, yo lo digo con un montón de respeto, pero sí me acuerdo que los médicos del grupo decían, no entendemos, o sea, ¿por qué estamos cambiando una calculadora fina de 16 puntos por una de 4? Imposible, ¿no? Segundo problema, a ver, ¿por qué si podemos desarrollar una calculadora que sí responda a la evidencia de COVID, utilizamos una calculadora, o sea, un método, el SOFA, que ya sabemos que está mal, que no se va a poder implementar? Y la otra, ¿no? Problema tanto médico como jurídico como ético. ¿Para qué utilizamos, ¿no? Comorbidades como diabetes y como otro tipo de enfermedades que no son tan buenos predictores, ¿no? O sea, es obvio que una persona con diabetes, ¿no? tiene menor probabilidad, ¿no? de sobrevivir que una persona que no tiene diabetes. Pero sabemos que la diabetes como tal tampoco es algo que condiciona al 100%. Hay personas diabéticas en perfectas condiciones, ¿no? Y que se cuidan mucho, y luego hay otras personas que no tienen diabetes, ¿no? Incluso más jóvenes que no han cuidado su salud y que tienen como mayores como probabilidades, ¿no? Entonces, las grandes diferencias eran un poco eso, ¿no? Un modelo que sí utilizaba evidencia para COVID, un modelo que no utilizaba evidencia para COVID, pero que ciertamente pues ya tenía como más consolidación, por así decirlo, ¿no? Una calculadora mucho más precisa, ¿no? Ahorita no recuerdo bien el número, pero creo que el número de posibles resultados que se generaban con la calculadora era mayor a 80, versus uno que solo te generaba 8 posibles resultados, ¿no? Un modelo que generaba poquitos empates versus un modelo que podía generar muchos empates, ¿no? Y luego, que yo creo que no está mal, pero eso también metió mucho ruido en la opinión pública, como el modelo de la guía bioética, de la Comisión de Ética, generaba muchos empates, pues entonces lo que pasaba es que proponían métodos de desempate. Y ahí utilizaban dos criterios. El criterio de edad, que de nueva cuenta, por razones inexplicables, no se utilizaba la edad precisa de la persona, sino se utilizaban bloques. Y al mismo tiempo, al final, si había empate, se dejaba al azar. Que el azar como tal, filosóficamente creo que era defendible, pero eran tantas cosas que andaban ahí metidas en la propuesta de la guía bioética que eso pasó. ¿Qué fue lo que, por desgracia, o sea, qué fue lo que pasó? Y ya con esto cierro la intervención para platicar de otras cosas que les interesen. Creo que lo que pasó es, como hubo una pésima política de comunicación por parte del Consejo de Salubridad, como no se explicó que era una propuesta, como era una propuesta que no estaba pensada ni para el contexto mexicano ni para pacientes de COVID. Y como tenía tantas cosas finas que no se explicaron con detalle, hubo un debate brutal, creo que en la opinión pública, con mucha desinformación por desfortuna. O sea, creo que pocos fueron los debates donde sí estábamos analizando con puntos y comas las propuestas, más bien hubo como mucha desinformación, y eso lo que generó fue, primero, que la aprobación de la guía bioética se pospusiera y que después se terminara aprobando con algunas modificaciones que no cambiaron mucho. O sea, ese modelo que les acabo de platicar se mantuvo en lo fundamental, se quitaron creo que nada más el tema de las reglas del desempate, por ejemplo, por edad y por aleatorio, ¿no? Pero lo que fue peor es que al final como que el propio Consejo de Salubridad, yo creo que para ya no generar más polémica, no le dio un carácter vinculante, no quedó nada más a manera de recomendación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que terminamos en el peor de los mundos posibles, ¿no? Porque hoy en día esas decisiones de triaje o de triage, ¿no? Ya después hay
nos explicaron, ¿no? Que cualquiera de las dos estaba bien. O sea, es ahí un poco lo de menos. Esas decisiones hoy se están tomando sin tener ningún tipo de referente obligatorio. Y en un contexto como este. O sea, ustedes nada más piensen hoy, toda la gente que está trabajando en el sector de salud, la carga y la presión que tiene, ¿no? Si además de ese trabajo extenuante, arriesgado, peligroso, estresante, que los tiene de verdad al límite, les aventamos la determinación de quién se accede a los recursos, quién no accede. Y hoy la realidad es que todos están tomando las decisiones pues como Dios les da a entender, ¿no? Entonces sí parece que terminamos en el peor de los mundos posibles porque el Consejo de Salubridad renunció a utilizar esas facultades que constitucionalmente tiene para generar normas. En este caso, la propuesta nuestra, y creo que también la de ellos desde el principio, era que tuviera un carácter vinculante esta guía. Hoy nada más tiene un carácter meramente orientador y de recomendación. Y hoy las decisiones se están tomando con absoluta discrecionalidad. Y yo no dudo que haya, ¿no?, la mayoría los estén tomando con criterios objetivos y como los mejores lo entiendan, pero al mismo tiempo pues eso no quita que eso también abra márgenes para discrecionalidad y corrupción. O lo que también es grave, que aunque se tome con las mejores intenciones, no se tome con buenos instrumentos. Por desgracia, ese es un poco ahí el momento en el que estamos ahorita, ¿no? Ok, perfecto. Pues bueno, comentando más acerca de las fuentes que tomaron para el artículo, bueno, a mí me gustaría preguntar si, bueno, ya que tomaron artículos que fueron publicados alrededor de marzo, como en The Lancet y así, bueno, me gustaría saber si tienen interés en actualizar la fórmula o tomar nuevos datos que se hayan encontrado en estudios publicados y si piensan someterla a arbitraje, la fórmula que encuentren. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, una de las ventajas que tiene el modelo es que no tiene parámetros fijos, ¿no? O sea, todas estas probabilidades de supervivencia dependen de parámetros que son dinámicos, ¿no? Incluso en algún momento, por obvias razones y por cómo se dieron las cosas, ya no llegó a pasar, pero nosotros estábamos convencidos de que lo ideal era esto tratar de automatizar, ¿no? O sea, esto es una calculadora que, pues si uno ve la fórmula, pues sí lo puede ir medio se espanta, ¿no? Sobre todo si hace rato, ¿no?, que no hace números. La verdad es que si esto uno se lo enseña a un programador, pues se va a dar cuenta que es una fórmula relativamente sencilla para el tipo de, digamos, de cálculos que muchas veces se hacen, ¿no? Esto, la idea no solo era actualizarlo con datos provenientes de otros países, sino también actualizarlo pues, con lo que estuviera pasando en México, ¿no? Porque es obvio que, aunque la mejor evidencia disponible en abril era obviamente la de los otros países, hoy en día, ¿no?, a finales de julio, ya tenemos un montón de evidencia generada, ¿no?, porque hemos tenido muchísimos casos en México y hoy podemos tener una calculadora todavía más precisa con datos de México, ¿no? Tanto Adrián como Andrés, eso es lo que han estado trabajando un poco como locos, ¿no?, durante los últimos 2 meses. Una cosa que yo creo que sí hay que reconocerle a la Comisión de Ética es estuvieron, aunque al final no les hicieron caso prácticamente nada de lo que les dijimos, sí los logramos convencer de que, pues, sobre todo a los médicos les dieran chance de acceder a ciertas información de hospitales aquí en México. Fueron extremados, o sea, muchos integrantes del comité fueron completamente abiertos. Ya se ha recolectado evidencia y hoy ya hay resultados, por ejemplo, de cómo funciona la calculadora ajustada con los parámetros mexicanos y también con la versión vieja de la calculadora, por así decirlo, ¿no? Y lo que estamos encontrando es que ya aplicado a los casos mexicanos, ¿no?, la calculadora es un extraordinario, o sea, no es perfecto porque aquí pues obviamente la perfección no existe ni hay un 100% de precisión, pero sí ya hay muy buena evidencia de que está funcionando. Obviamente la idea que ellos ya tienen es publicarla. Se siguieron creo que las mejores prácticas, ¿no?, de la comunidad científica.
se hizo un preregistro, ¿no? De cuál era la metodología para utilizar, para probar la calculadora con los casos mexicanos, que eso, para ponerlo en términos coloquiales, sirve para que luego no caiga una en la tentación del cuchareo, ¿no? O sea, es decir, que ajustes el modelo ya cuando tuviste los datos para que el modelo cuadre con los datos. No, a ver, aquí se avisó desde el principio que se iba a utilizar esta calculadora, se corrieron los datos y hasta donde recuerdo, ahorita todavía no está publicado, pero las versiones que hemos alcanzado a ver, ¿no? Que nos han compartido, sí se ve muy claro que es un extraordinario discriminador ahí de la calculadora. La otra cosa que ha sido súper reveladora, ¿no? Y que yo creo que eso hay que decirlo, es que tenemos casi la certeza de que la guía bioética no se ha utilizado, ni aunque sea una recomendación. ¿Y por qué estamos casi seguros de que no se ha utilizado y que con todo respeto ha servido muy poco? Es por lo siguiente, ¿no? La cantidad de casos en los cuales se utilizó un SOFA para calcular la probabilidad de supervivencia, ya con datos de México, nos comentaban los médicos, es menor al 5%, ¿no? Entonces, esa predicción que se había hecho desde el principio de no utilicemos el SOFA porque acá en México no tenemos las condiciones para aplicarlo, ya en la realidad sí la hemos terminado de ver, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay una cosa como un poco agridulce, ¿no? Porque por un lado, pues obviamente creo que Andrés y los colegas están haciendo un trabajo de verdad muy bueno en términos científicos. Yo creo que esas van a ser publicaciones de verdad que van a terminar siendo muy relevante para la toma de decisiones en México, porque ya van a pasar obviamente por todo el proceso de arbitraje y demás. Pero pues al mismo tiempo sí es muy, muy triste darnos cuenta que sí nos perdimos la oportunidad literalmente de salvar vidas. Porque si se hubiera tratado de, o sea, no decimos que obviamente ni el modelo que se proponía en nuestro artículo, ni mucho menos, pero algo parecido, ¿no? O con evidencia, ¿no? Basada en el COVID. Hoy sabemos, por esos datos reales, que sí hubiera sido una manera efectiva de mejorar las probabilidades de que la gente sobreviva, ¿no? Hace poco salía el dato, no recuerdo ahorita si también fue un artículo de Nexos o si fue de un medio internacional, que lo que encontraba es que incluso en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que probablemente es de las áreas que mejor cobertura hospitalaria tiene, un enorme porcentaje de gente que ha muerto por COVID en la Ciudad de México no tuvo acceso a un ventilador, ¿no? No necesariamente porque se estén llenando los hospitales, ¿no? Porque ahí tenemos una cosa que yo creo que es muy perversa, es el semáforo para ver si pasamos de rojo al naranja, al amarillo, y toda esta discusión que hemos tenido las últimas 2 o 3 semanas sobre el semáforo, el subsecretario y demás, contemplan como parámetro fundamental cómo está la ocupación hospitalaria, ¿no? Entonces, eso, consciente o inconscientemente, ¿qué incentivo genera? Pues que las autoridades traten de limitar el acceso a los hospitales para que el indicador quede bajo y para que en consecuencia estemos en un semáforo lo más bajo posible, ¿no? Hoy lo que sabemos, ¿no? Por la evidencia también, es que aunque los hospitales no están llenos, pues mucha gente la que ha muerto no ha tenido acceso a un hospital. Y ahí la gran pregunta, ¿no? Es si algunos, y después, ¿qué porcentaje de esas personas que murieron quizá hubieran tenido, ¿no? Un destino diferente si se hubieran tenido acceso a los recursos, ¿no? Entonces, pues de nuevo, ¿no? Creo que ahí hay una cosa pues que genera esta cosa buena de que se van a publicar, ¿no? Cosas muy interesantes a partir, ¿no? del estudio del modelo y de las pruebas, pero pues por otro lado que la autoridad sanitaria haya renunciado en esta ocasión a salir con un modelo obligatorio, sí parece que nos deja ahí pues con esa profunda tristeza de que muy probablemente se hubieran salvado vidas, ¿no? Ojalá más adelante se corrija, ¿no? O sea, una de las cosas que
que pues los colegas médicos nos dicen todo el tiempo es que existe una enorme probabilidad de que esto no solo sea una oleada, ¿no?, de contagios, sino de que sea algo relativamente cíclico, ¿no? Hoy sabemos que en México pues la tendencia sigue subiendo, ¿no? Si uno ve los datos, creo que alguien que ha hecho una labor interesantísima, y si los que nos están escuchando no lo han visto, lo recomiendo ampliamente, ¿no? Que también es un colega que ha estado en temas electorales y ahora ya hace otras cosas. Sebastián Garrido, tanto en un blog de Nexos como en su Twitter, siempre está publicando, ¿no?, cómo está la ocupación a nivel ciudad, a nivel estado y demás. Y si uno ve los números de, por ejemplo, la Ciudad de México, pues parece que hubo un rato que el número de contagios ya no crecía tanto, pero otra vez se disparó. Y ciertamente la tendencia en el país sigue siendo de crecimiento, ¿no? Muy bien, Javier, muchas gracias. Oye, fíjate que, digo, aparte también para darte un breve descanso a tu garganta de lo que hemos abusado ahí con las preguntas, pero sí es lamentable lo que comentas, porque precisamente un buen amigo me acercó hace un par de días, bueno, pues sí, hace un día, una resolución, la número 4 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se refiere precisamente a las problemáticas propias de Latinoamérica y las limitaciones de las infraestructuras, la desigualdad, la pobreza, y que cita muy tangencialmente, pero sí refiere a esto que señalas tú y los coautores durante todo el artículo que elaboraron, es decir, que pues se cuenten para los contextos de escasez y para la asignación de los recursos médicos que van a ser o están siendo escasos, pues que hay una justificación en términos legales y proporcionales para la... Eso, como también tú nos dices, pues nos ayuda mucho a evitar la carga que le significa a personal médico tomar decisiones y Creo que se anda cortando un poquito ahí Se cortó, ¿verdad? Sí, se la, cortó. la conexión, pero digo, para hacerlo de que ahorita Saúl se vuelve a escuchar, pues creo que lo que dice Saúl es bien cierto y es bien importante. Y lo que es peor, Saúl, ahorita nada más cerraba ahí con un poco reafirmando la idea que decías, o sea, esto era perfectamente predecible, ¿no? O sea, ya sabíamos que iba a haber recursos escasos, ¿no? Ya sabíamos que se iban a tener que hacer tratos discriminados, ¿no? O sea, digamos, tratos diferenciados, pero no cualquier trato diferenciado es discriminación, ¿no? ¿Cuándo es discriminación? Cuando es un trato que no está justificado. Y típicamente, ¿qué utilizamos cuando estamos frente a una categoría sospechosa, como es la edad y las condiciones de salud? Pues los niveles de escrutinio, ¿no? Un poco sacamos un segundo artículo, ¿no? Criticando un poco lo de la guía bioética, y pues ahí lo que decíamos es, no nos hagamos aquí, la fórmula ya está muy consolidada, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir el modelo? Perseguir una finalidad imperiosa. Todos los modelos persiguen fundamentalmente preservar el número de vidas. Es obvio que eso es una finalidad importantísima, más en un contexto como esto. Pero de nuevo, aquí la clave era muy probatoria y era probar que estaba estrechamente vinculada, ¿no? O sea, que era el traje más preciso que se podía diseñar dadas las condiciones fácticas, ¿no? O sea, también el test no nos pide, ¿no?, que utilicemos un modelo inexistente o un modelo solo aplicable en Suecia, ¿no? Pues es un modelo para México, hay que pensarlo como en México, ¿no? Entonces, esto que comentas de la Corte, de la Comisión Interamericana, pues sí, ¿no? O sea, ya lo sabíamos, lo teníamos que aplicar, y de nueva cuenta renunciamos bueno, digo en general, pues, pero ahí sí yo creo que pues es el Consejo de Salubridad, ¿no? Que por desfortuna no lo hizo, y a ver si eso luego no nos genera, pues no solo la tragedia sanitaria que estamos viviendo, sino un montón de responsabilidades ulteriores para las autoridades federales, ¿no? Porque no da cuenta quien constitucionalmente tenía las facultades para ir regulando esto,
era la Autoridad Sanitaria Federal, el Consejo de Seguridad General, y de manera inmediata, ¿no? Dice la Constitución, la Secretaría de Salud, y pues no lo vimos, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate que también habíamos visto, estuvimos platicando ahí, Mabel y tu servidor, sobre una asociación civil que presentó un amparo en representación de una persona enferma con síntomas de COVID y que acudió en amparo ante un juez en materia administrativa, un juez de distrito, un juez federal, a solicitar la suspensión para que, bueno, primero, de entrada, pues pidiéndole a las autoridades que se le aplicaran pruebas para descartar la enfermedad, pero también pidiendo que no se le aplicara ningún tipo de guía bioética de asignación de recursos para no verse excluido, porque era un hombre mayor, excluido de la atención médica. El juez, al conocer de la demanda, la admisión y otorga de plano la suspensión. Ahí a ti, ¿a qué te suena? ¿Cómo ves? A ver, yo creo que ese era el gran riesgo, ¿no? Yo me acuerdo que, porque además, pues, ahí fue pues, lo que me tocó trabajar más, pensar más, discutir más y convencer a los colegas más, ¿no? Había un punto de partida que yo creo que es inevitable, en este tipo de contextos siempre se van a presentar litigios. Y es normal, o sea, yo recuerdo amigos de mi padre, ¿no? Algunos también abogados, que me decían, pues estará muy bonito su modelo y su justificación, pero a mí me niegan el acceso y yo me voy a presentar un amparo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque voy en defensa de mi derecho, ¿no? Yo creo que no hay justificación y las razones que tú quieras, pero yo creo que aquí uno no le puede echar la culpa a los justiciables. Yo creo que es normal, o sea, sabemos que el acceso a la justicia en este país obviamente tiene unos sesgos espantosos, pero tampoco nos debería de sorprender que una persona que tenga los recursos o tenga el conocimiento o tenga la cercanía, haga todo lo posible para acceder a estos recursos. Yo creo que eso es perfectamente entendible. ¿Qué era lo que había que tener del otro lado? Pues un modelo perfectamente blindado o lo mejor blindado posible en términos jurídicos, ¿no? Y en el artículo justo era lo que tratábamos de hacer. Nosotros decíamos, a ver, este es el estándar que utiliza la Corte, aquí está la evidencia, díganos si hay una alternativa igual de efectiva y menos restrictiva. Creemos hoy en día que todavía no lo existe. Del otro lado, ¿qué tenías? Un modelo que hacía agua por todos lados, ¿no? Que era poco idóneo porque tenía muy poca precisión, que perseguía dos finalidades, una de ellas un poquito más discutible, que era pues maximizar el número de años de edad, que de nuevo eso tiene problemas de igualdad, que utilizaba, ¿no?, condiciones mucho más estigmatizantes como las condiciones previas y que eran malos predictores. Entonces eso en términos jurídicos pues era así, ¿no?, un regalo para los litigantes, ¿no? Entonces no es sorprendente, o sea, de nuevo, no hay que espantarnos de que la gente utilice las vías. Está perfectamente en sus derechos. Pero las autoridades tienen que blindarse y tienen que tomar buenas decisiones. Tío, hoy yo te puedo asegurar, la guía como tal no se, o sea, sabemos que no está utilizando porque ni siquiera tenemos capacidad para hacer el software. Eso que genera falta de parámetros y que quien tiene acceso, ¿no?, a abogados a través de suspensiones litigue y consigue estas suspensiones. En términos prácticos, ¿cuál es la consecuencia? Pues generas más desigualdad. Quien tiene acceso a un abogado, quien puede presentar un amparo y solicitar una suspensión, es a quien se le asigna el recurso escaso, y al grueso de la población que no lo tiene, no. Si tuviéramos un modelo bueno, podríamos estarnos blindados, porque de nuevo, ¿no?, lo que decías también hace rato, Saúl, pues esto blinda a las autoridades de sus decisiones, ¿no? Un buen modelo aprobado de manera colegiada, discutida con evidencia científica, es mucho más fácil de defender ante un juez de distrito que un modelo optativo que sabe el señor cómo se aplicará, o la discrecionalidad pura, ¿no? O sea, un juez de distrito ve discrecionalidad absoluta en un caso, ¿no?, donde se afectan de manera tan clara, ¿no?, el derecho a la salud, a la vida y a la igualdad,
pues otorga la suspensión, porque tiene que otorgarla, ¿no? O sea, yo creo que en muchos casos sí se justifica, pero yo creo que esa también era una de las consecuencias, y de verdad, no es por insistir, pero cuando tuvimos en algún momento una reunión con la Comisión de Ética, les decíamos, es que tienen que blindar ustedes a los médicos, ¿no? O sea, de verdad que no les dé miedo poner sobre la mesa un modelo obligatorio, porque eso va a blindar más a todo el personal de salud que está tomando las determinaciones. No se hizo, y yo creo que así como nos comentas de este muy interesante caso y la suspensión, yo creo que debe haber un montón de suspensiones que se otorgaron en muchos lugares de la República, ¿no? Inevitablemente. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por tus respuestas. Tenemos que ir ya, pues ya vamos cerrando, pero sí te quería comentar que estoy viendo en la transmisión en vivo, pues te llegan muchos saludos desde la Ciudad de México, de Puebla, de Sinaloa, de acá, de Chihuahua, de Jalisco, Guerrero, Coahuila. Entonces, pues hubo muchísima pues interés por el tema. La verdad es que siempre que hay un tema interesante, pues sentimos que nos quedamos cortos con el tiempo, pero me parece también importante que pues nos quede a todos una noción de lo que estamos hablando y de las cosas que deberíamos estar esperando ver próximamente también de tanto de nuestras autoridades como en descargo para el personal médico que pues se ha visto sujetos a otro tipo también de cuestiones como discriminación por estar ejerciendo precisamente su profesión, ¿verdad? Pues te quería hacer llegar esos saludos y pues comentarle a nuestros amigos y amigas que nos están viendo que el próximo miércoles, es día 5 de agosto, estaremos hablando con la presidenta de la Fundación Norberto Bobbio, Laura Vaca Olamendi, para hablar de gobierno abierto y democracia transparente, para darle seguimiento a nuestras barras de opinión. Y le quisiera dejar pues la voz, no sin antes agradecerte de nuevo, Javier, y si quisieras hacernos un comentario previo a que Mabel cierre la sesión. No, bueno, pues muchas gracias obviamente por el espacio, por la invitación, por los saludos también ahí de que nos están viendo. Y yo solo nada más quiero volver a reiterar mi felicitación a la red. Me parece extraordinario que las consejeras y los consejeros electorales del país no solo generen espacios para discutir como que los temas más inmediatos de lo electoral, sino que además estén Saúl, Mabel discutiendo estos otros temas que nos importan a todos, pues como ciudadanos y como personas que estamos aquí en México. Entonces, bueno, pues enhorabuena por el espacio, y pues un gustazo estar platicando aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte te agradezco mucho el tiempo, Javier. En verdad fue muy interesante la discusión de este artículo. Y bueno, me gustaría cerrar simplemente diciendo que tiene mucha relevancia y para nosotros tratar estos temas precisamente porque en particular tiene que ver con una discusión desde otro ángulo sobre la desigualdad que hay en el acceso a los servicios y por ende del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y por eso es que tiene mucha relación con todos los temas que vemos en RENACEDI. Y bueno, simplemente me gustaría cerrar invitando a nuestros seguidores a que estén con nosotros para el programa especial del lunes 3 de agosto a las 7 p.m., donde el tema será elección de consejeras y consejeros del INE y la autonomía de los órganos electorales. Como invitado especial será Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal. Muchas gracias.